Buenos días. Hoy les presento la tercera parte de esta secuencia en la que empezamos por los vínculos, seguimos con el vínculo autoinmune y ahora vamos a la formación del síntoma autoinmune. Esto es común a todas las autoinmunes que hemos estudiado hasta ahora. Y un poco esta es la representación del esquema de ayer, pero un poco más ampliado. Esta es la persona que termina teniendo los síntomas del diagnóstico autoinmune. Este es el vínculo con el otro. Y esto es lo que ayer explicaba de cómo el otro va avanzando en el espacio personal, que es todo esto. Ya por sobre encima del vínculo y del 50% del vínculo, acaparando lo que tiene que ver con la modalidad del vínculo autoinmune. Quiero mostrarles cómo funcionan las defensas. Las defensas son estrategias para defender el territorio. Todos las usamos, todas las personas, no son exclusivamente las autoinmunes. La defensa es una reacción y una respuesta frente a la invasión de lo ajeno. O sea, tanto como pasa a nivel biológico con el sistema inmunológico, que es los linfocitos responden frente a cualquier agente externo que no se identifica con la identidad. Bueno, acá pasa lo mismo con las emociones. Las defensas responden frente a esta invasión, pero en función de manejarse de una manera autoinmune, van para adentro. ¿Por qué? Porque está la orden de no responder negativamente, entre comillas, frente a esto. Entonces se desarrollan las defensas en su formato autoinmune, que es funcionan para adentro. Está empujando toda la personalidad, el carácter y la emocionalidad de la persona. En este caso, bueno, poner el ejemplo de la hija y la madre. Todo esto empuja la emocionalidad, la reacción emocional frente a la invasión, las estrategias defensivas, que ahora vamos a ver cuáles son las autoinmunes, y choca con la emocionalidad y las emociones que la otra parte todo el tiempo está proyectando y transfiriendo. En los puntos de contacto entre las defensas y la emoción del otro es donde se producen los síntomas. Por eso siempre marcamos que es importantísimo entender y descifrar y decodificar el síntoma antes de neutralizarlo con la medicación, porque porta un mensaje valiosísimo, que es cuáles son los puntos de contacto o de intromisión o de invasión del otro en la persona. No es casual dónde aparece el síntoma y la forma que aparece y la intensidad que tiene. Esto es importantísimo. Y depende del tipo de defensa que se haya implementado, va a ser el tipo de síntoma también. Entonces es la conjunción entre la emocionalidad del otro, por dónde entra, en qué parte, si venía por acá arriba, si viene por acá, por donde sea. Recuerden que la personalidad, la identidad, perdón, es tridimensional. Lo que entra por una cara, lo que entra por acá desde afuera, va a repercutir en las otras caras. Por ahí van a aparecer los síntomas. Entonces, los puntos donde aparece el síntoma, el volumen, es decir, la intensidad y la defensa en juego, son importantísimos para determinar qué es lo que está pasando, qué es lo que está afectando y cómo está afectando. Y acá vamos a marcar diferentes formas. Y voy a usar de ejemplo el síndrome de Sjögren. Primero voy a definirles algunas defensas autoinmunes. 1. La duda. Dudan de su criterio. Las hacen dudar desde muy chicas de su criterio. Si está bien, se interpretaron mal. Esto no significa que siempre tengan razón. Significa que la duda funciona como una defensa para frenar. No, mejor no digo nada porque tal vez se interprete mal.
la inseguridad. Se van restando seguridad y confianza para que eso frene la impronta, frene la potencia. Entonces, si yo no estoy tan seguro o tan segura, entonces mejor no digo nada. Los miedos. Vuelvo a insistir, todos estos son estrategias que funcionan o tienen la intención de funcionar de manera defensiva. Los miedos no son miedos que alertan del peligro, son miedos que se usan para frenar. Mejor no digo nada porque me voy a quedar sola. Mejor no digo nada porque va a ser un problema más grande. Mejor me da miedo cómo va a reaccionar el otro, me da miedo lo que pueda hacer el otro. Entonces freno la reacción. Lo que debería salir, no sale. Y la cuarta, hay un montón, pero voy a hablar solamente de 4. La cuarta es la victimización. La victimización es el uso en beneficio propio de la condición de víctima. Y esta victimización también se usa de manera defensiva para achicarse, decir, no, pero me lastimaron y esto y lo otro, entonces no puedo externalizar porque me vulneraron. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es una defensa? Porque el protagonismo lo sigue teniendo el otro. Todo lo que hizo, la proyección, sigue teniendo el protagonismo el otro y se hace en función de este otro. No es una defensa que defienda para afuera. Termino justificando mi vulnerabilidad, insisto, en las personas que usan esta defensa, usan su vulnerabilidad para no responder de manera adecuada. No es cuestión de vomitar emociones al otro, eso no es defenderse. Eso no es defenderse para afuera como corresponde. La primera defensa, la duda, lo que hace es que va para adentro. El efecto de la emoción del otro va para adentro. Entonces, termino dudando completamente de mí. La segunda defensa, que es la inseguridad, es para afuera. Yo cada vez hago menos porque me siento insegura. Entonces me limito, es sumamente limitante. La tercera, los miedos. Los miedos son paralizantes. Se quedan encapsuladas, saben lo que se los dispara, pero van para adentro. Es como una doble dirección. Y la cuarta es la victimización, que es muy parecida al miedo, pero me voy desvalorizando mientras voy proyectando todo lo negativo que siento en el otro, pero se lo adjudico al otro. Y acá quiero hablar de algo importante. En el síndrome de Sjögren es como el ejemplo más claro para aprovechar este esquema. Antes quiero definir algo muy bien claro. Los síntomas autoinmunes marcan el punto de conflicto, que son estas zonas, la defensa en juego y la personalidad. Es decir, que las defensas que voy a usar dependen de la personalidad que tengo. Y eso ya es un conjunto, ya tiene que ver con la identidad. Voy a limpiar acá para hacer el esquema del síndrome de Sjögren. La primera defensa de Sjögren es la sequedad. Es la sequedad de las emociones. Es un poco como sucede acá. Se implementa la estrategia de no sentir lo que siento, no sentir la emoción, aplacarla, es como exprimirla, resecarla para poder continuar con las obligaciones.
para poder seguir avanzando en lo que tengo que hacer afuera. Entonces, es una defensa que es muy funcional a la autoexigencia, característica que tienen todas las mujeres que tienen este diagnóstico. 2. El cansancio. El cansancio es producto del agotamiento, de estar todo el tiempo en esta defensa cada vez que pasa algo. Todo el tiempo se están defendiendo o de las emociones, o de los vínculos, o del otro. Entonces, eso explica el cansancio. El tercer síntoma, que no son cualidades de la enfermedad, son consecuencias de las defensas y los vínculos, es la tensión. La tensión que se produce en el tironeo entre el otro y uno. Esa tensión es constante cada vez que entran en contacto con el vínculo, con la persona o con las situaciones que despierta esa persona. El dolor. El dolor físico que tienen las mujeres con Sjögren y que tienen todas las mujeres con autoinmunes, artritis reumatoidea en las articulaciones, lupus, fibromialgia, esclerodermia, son los puntos donde duele el vínculo. Pueden ser más internos, como se produce en el síndrome de Sjögren, pueden ser más en las fronteras, como la esclerodermia, puede ser más focalizado y muy profundo, como en el lupus, pero aparece como síntoma, como una manifestación de lo que está pasando. Es el dolor que produce el otro en uno. Y por último, el daño. El daño es lo que rompe el otro, es lo que lastima. Es obviamente más difícil de reparar. Igual se puede reparar, se puede reconstituir, porque las células tienen memoria, las células tienen esa capacidad para reconstituirse, pero hay que saber hacerlo. Desde la palabra, desde lo psicoemocional, desde lo vincular y desde la identidad. Lo último para terminar. Esto sucede cuando se trata de un vínculo solo, pero imagínense en las mujeres que tienen todo el tiempo muchos vínculos con estas características, con la madre, con la pareja, en el trabajo. Imagínense esto activado de manera crónica por un montón de lados. Así se forma un síntoma en las autoinmunes. Esto es lo que se trabaja para revertirlo. Una línea para que lo tengan en claro. El cambio en la actitud y el cambio en las respuestas en las defensas cambia todo el sistema inmunológico. Esto se limpia de manera completa. Esto empieza a funcionar así. Esto se limpia, hay que cambiar las defensas. Nada de todo esto que sucede por dentro continúa pasando. Nada. Y la persona, desde su núcleo, desde su identidad, empieza a establecer otros espacios personales y otras estrategias defensivas. Las defensas, lo que logramos cambiar, funcionan hacia afuera. Los veo la próxima.